Muy buenas, continuamos con otra sesión donde vamos a continuar hablando de Hibernate, más concretamente de bases de datos. Vamos a trabajar la parte de índices que también nos ayuda a optimizar las consultas. Es decir, cuando hacemos consultas o queries a base de datos, existe un mecanismo que eran los índices, que son estructuras de datos que se crean aparte y que permiten hacer que Postgres o la base de datos que estemos utilizando pues sean capaces de optimizar las consultas sin tener que escanear todo, sino que, digamos, buscar en ciertos fragmentos concretos para encontrar la información que necesitan sin tener que recorrer absolutamente todo, que es lo que hace que cueste tiempo hacer consultas, ¿no? Entonces vamos a crear una tabla, la tabla employees, que la teníamos por aquí, pues vamos a crear una tabla normal. Es más, voy a borrar estas dos. Delete, drop, las vamos a crear de nuevo, pero esta vez vamos a insertar empleados. Vamos a insertar, por ejemplo, con Hibernate, pues unos cuantos empleados y así. A la hora de hacer las queries, pues podemos hacer algunos ejemplos de índices, ¿no? Entonces, podemos hacerlo con esta tabla que teníamos, pero vamos a crearlo como una tabla normal. Entonces, lo que vamos a poner aquí ya va a ser del tema de índices. Y todo esto que hemos hecho es de particionamiento. ¿Vale? Entonces, todo esto de particionamiento lo voy a guardar como otro script que lo voy a añadir por aquí. Entonces, vamos a crear un script que se va a llamar particionamiento.sql. Entonces, así tenemos esto por ahí registrado. Crearemos otro script que va a ser índices.sql. ¿Vale? Y así de esa manera, pues vamos a hacer pruebas por varias tablas. Entonces vamos a empezar creando una y luego miremos de las bases de datos demo a ver si hay alguna que pueda ser interesante. Entonces vamos con esta de índices. Entonces lo voy a ir haciendo por aquí. Voy a crear una tabla que tenga pues, un ID, una fecha de registro, ¿vale? ¿Qué más? Un nombre. Incluso lo que estaba pensando es que si no, esto lo podemos generar directamente, sí, yo creo que va a ser lo mejor, desde Hibernate. Entonces voy a abrir IntelliJ y entonces abrimos con el ejemplo la aplicación que ya teníamos, pues vamos a intentar insertar, como hicimos, ¿no? 1000 empleados, pues vamos a darle algún campo más que podamos utilizar para crear los índices, ¿no? Vale, pues nada, está cargando, ahora mismo lo abrimos y vamos a hacer las pruebas. Vamos a ver si conseguimos crear una tabla con la aplicación que ya habíamos visto, que sea la tabla employees, por ejemplo, que tengamos ahí un montón de campos y así podamos hacer una serie de consultas. Entonces, aprovechando que ya teníamos un proyecto Hibernate, pues lo que vamos a hacer es darle algunos datos dinámicos, o sea, insertar a lo mejor 100.000 empleados con datos diferentes para que así a la hora de hacer los índices veamos realmente si son óptimos, ¿no? Entonces, siempre que estamos haciendo pruebas con esto, a ver, me estoy que voy a cargar el proyecto exacto, conviene hacer pruebas de valorar hipótesis, ¿no? Lo que sean como pruebas de concepto, en la cual, pues, si queremos evaluar un concepto en concreto, pues que lo probemos. O sea, que simplemente insertemos datos demo, probemos a crear un índice y ver de hacer un explain analyze, que sería para ver los planes de ejecución, pues verlo antes y después de haber aplicado el índice y ver si realmente existe una mejora, ¿no? Que es lo realmente interesante. Entonces vamos a abrir el proyecto, el último que teníamos, que me parece que se llamaba Spring Boot MySQL, puede ser, o Spring Boot Hibernate, cualquiera de estos. Vamos a mirar a ver. Sí, como estamos con Hibernate, con Postgres, creo que es este. Vale, este debería estar cargando ya. Sí, este apunta a Postgres, perfecto. Y aquí tenemos el employee. Vale, entonces, bueno, este se ejecuta sin Spring, no pasa nada, lo podemos ejecutar desde aquí. Bueno, este sí tiene Spring, sí. Vale, pues aquí entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues vamos a crear empleados a los cuales le vamos a ir cambiando el nombre. El ID se genera automáticamente y les vamos a dar algún dato más. Entonces voy a aprovechar y voy a cambiar aquí
los employees, voy a ver si les puedo agregar alguna propiedad más, algún atributo más, como una fecha, por ejemplo. Pues también, por ejemplo, algún otro atributo, un booleano igual, alguna otra cosa. Entonces, bueno, vamos a esperar un segundo que cargue, voy a ir escribiendo por aquí ya. Y miramos. Vale, entonces voy a cerrar alguna cosa. Entonces aquí ponemos private. Voy a agregar, por ejemplo, un local date para agregar lo que sería, pues, por ejemplo, la fecha de registro del empleado, como antes, register date. Este lo ponemos así. Y si queremos que ponga register date en minúsculas, lo ponemos con @call. Si queremos que en base de datos aparezca register date en minúsculas, lo ponemos así. Aunque en Java se mantiene la sintaxis camel case, ¿no? Entonces esto habría que importarlo. A ver, vamos a importar estas clases. Import class. Esta también. Vale, no sé qué dice, bien. Y luego pues agregar, por ejemplo, en boolean que diga, pues, por ejemplo, pasado no. ¿Vale? O si está activo, por ejemplo, eso también puede ser interesante, lo de active. Si el empleado está activo, es decir, si está de alta o de baja en este momento. El email, una fecha, miramos salary, private double salary. Yo creo que con todos estos nos da para hacer el juego explicando varias cosas sobre los índices. Entonces voy a quitar este constructor y voy a agregar otro nuevo. Bueno, no sé, no sé si aquí se está utilizando ese constructor en algún punto, porque podría hacer que fallase algo, ¿no? A priori no. O sea que no debería afectar a nada, salvo a este de aquí, pero que lo vamos a adaptar ahora. Pues nada, vamos a modificar este constructor, me lo cargo, voy a volver a generarlo, generate, y lo creamos con todos los parámetros. Estaría el constructor con todos los parámetros. Y vamos a generar los métodos getter y setter. Aquí, generate, getter and setter, aquí los ponemos los que nos faltaban. Y luego en el toString, si queremos agregar todo, pues lo mismo. Quito el toString y lo vuelvo a generar. toString. Y aquí se genera el toString. Esto es crear una entidad normal y corriente, como hemos hecho ya en las anteriores sesiones. Vale, pues ya teniendo esto, vamos a ver si somos capaces entonces de que desde aquí se inserten los empleados. Entonces tendríamos que hacer algo así de este estilo, como primero crear los employees, ¿vale? Entonces ahora desde aquí, a ver, no, se me ha abierto esto. Lo que queríamos hacer es, vale, ahora tenemos que pasarle nuevos datos, ¿no? Al empleado. Entonces decimos que lo que habría que pasarle aquí sería el email, bien, ahora una fecha, pues el local date, donde pongamos, pues por ejemplo, creamos 50.000 empleados para el año, vamos a poner 2020, otros para otro año y así. Se puede crear varias tandas de empleados así diferentes. Local date. Vamos a crear unos que tengan localdate.nav. O sea, la idea es crear datos ficticios, ¿no? Y que haya bastantes. Para que así a la hora de hacer las consultas, pues podamos ver cierta mejoría con los índices. Entonces, estos los voy a dejar como activos. Y luego el salario, a estos les voy a poner, por ejemplo, 30.000. Vale, entonces, esto sería crear 50.000 empleados. Voy a quitar por aquí algunas cosas, por simplificar un poco. Vas a poner... Nada, no voy a poner comentarios para intentar hacer que sea más sencillo. Incluso voy a simplificarlo más metiendo ya directamente el empleado aquí y quitando estas llaves. Así nos queda todo lo más corto posible. ¿Vale? El save all sí que lo vamos a dejar. Aquí lo quito. Get bin DAO. Bueno, aquí nada, esto era lo del DAO que lo estuvimos explicando ya en anteriores sesiones, entonces lo voy a quitar. Lo voy a dejar aquí que no se cargue. O bueno, directamente para esta sesión no nos hace falta, así que lo voy a quitar. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, voy a crear datos demo. Entonces, aquí hay 50.000 empleados con este dato, que de hecho aquí lo que voy a hacer es que en vez de poner empleado 0, pongo empleado más i. Y entonces lo que voy a hacer es voy a seguir generando más empleados, pero con otros datos diferentes. Entonces, este va a empezar en 50.000
y va a avanzar hasta 100.000. ¿Vale? 100.000. Y entonces aquí será empleado 50.000 y así en adelante. Y a este pues le vamos a poner, pues, bueno, aquí a nivel de correo. Sí, mira, a nivel de correo se puede hacer algo como esto. Y eso mismo lo podemos poner aquí abajo también, que pues interesante. Esta es la edad. Entonces la edad, bueno, podemos ponerle una I, aunque, a ver, es que no va a haber una edad así, obviamente, ¿no? Entonces vamos a ponerle a este 40, vamos a ponerle a este 20. Este le vamos a poner salario 60, este salario 30, este vamos a poner aquí false como que no están activos y aquí este le vamos a cambiar la fecha, vamos a poner que es del año 2020, del mes 1 del día 1. A ver cómo nos lo pide esto. Bueno, es que el método now no. Tiene que ser el método, espera, tiene que ser el método off. Así. Bueno, entonces esto lo que haría sería crear empleados que continúan teniendo ese nombre. Estos van a tener 20 años, el email va a cambiar para cada uno de ellos, la fecha va a ser del año 2020, no van a estar dados de alta y tienen 30.000. Entonces, claro, podemos hacer otra tanda más y así ya con eso tenemos unos 150.000 registros, que yo creo que está bastante bien para hacer algunas pruebas, ¿no? Vamos a poner aquí 100.000 o incluso este vamos a poner hasta 200.000. Esto lo vamos a ejecutar una sola vez, ¿vale? No lo vamos a estar ejecutando todo el tiempo. Eso sería la primera vez para generar estos datos y a partir de ahí poder explicar el concepto de índices, trabajar con él cómodamente, etcétera, teniendo ciertos datos. Si no, en cualquier base de datos de esas, de las que ya hemos comentado demo, pues se pueden crear índices, que ahora lo veremos. Por ejemplo, con la base de datos demo de vuelos, pues también podemos hacer índices ahí. Entonces aquí vamos a crear también otros, esta vez que tengan 30 años, por ejemplo, y de fecha vamos a poner 2019 y que si quieren estén activos, pues, y el salario vamos a poner 40. Vale, si tenemos ciertos datos diferentes, ¿no? Vale. Pues nada, vamos a ejecutar esto, puede ser que tarde un poco, así que vamos a ejecutarlo ya. Y esto lo único que hace es generar datos de prueba, insertarlos aquí y rellenar esto. Hombre, depende, claro, va a cargar 200.000 objetos en memoria. Entonces, quiero decir, esto va a consumir recursos, ¿vale? Es cuestión de mirar la RAM del ordenador en el que se ejecute, pues esto hay que tener en cuenta que va a consumir memoria. ¿Vale? Ya está ahí creando los datos. Entonces está ahí la CPU en marcha. Y todo lo que queremos era ver ahora en el pgadmin que aparecen todos esos empleados y empezaremos a hacer consultas y vemos qué es lo que ocurre. ¿Vale? Sino también con Generate Series, o sea, hay técnicas también que lo podemos hacer, ¿no? Hay técnicas en PostgreSQL para crear bases de datos en las que podamos asignar datos de prueba también, pues, con los métodos como Generate Series, o bueno, hay determinadas maneras de poder generar, pues, como datos demo, ¿no? Por así decirlo. O sea, que lo podemos hacer o bien desde aquí o bien desde el propio Postgres sería otra opción, ¿vale? Insertar datos en Postgres directamente con lo que sería un método Generate Series, se podría plantear también, sería otra manera, ¿vale? Que igual sería un poco mejor, ¿no? Un poco más óptimo. Vale, bueno, pues esto a priori ya habría terminado. Vamos a revisar el pgadmin y revisamos las tablas. Lo primero, que se haya generado una tabla. Vale, esta es la tabla employee. Claro, ahora hay que tener cuidado que si ejecutamos de nuevo la aplicación Spring Boot, pues va a borrar esta tabla y va a volver a generarla. Entonces, lo mejor sería en la aplicación de Spring cambiar en la aplicación Properties. Vale, esto lo tenemos update, entonces sería, bueno, con update ya no lo debería, sería comentar el código que hemos hecho para que ya no los inserte las próximas veces que lo ejecutemos, ¿no? Vamos a revisar aquí, por ejemplo, hacer una query a select all from employee. Miramos qué es lo que hace. Vale, aquí ha tardado unos 505 milisegundos y ha devuelto 200.000 filas, ¿no? Entonces vamos a hacer un explain analyze sobre esta query, explain analyze, y vamos a ver qué es lo que pasa.
Vale, esto nos devuelve 28 milisegundos y un coste de 4.371. Explain Analyze nos permite ver qué es lo que está haciendo el Query Planner, el Query Planner de Postgres para ver cómo de óptima es esta consulta. Entonces aquí lo que estamos viendo es que está haciendo un escaneo secuencial, aquí pone sec-scan, on employee, que es la tabla, y el coste tiene unos 4.371, son 200.000 filas y aquí te dice que el tiempo de ejecución es este, o sea, el tiempo de planificación ha sido este y el tiempo de ejecución ha sido este. Entonces, claro, a nosotros nos interesa que estas queries sean lo más óptimas posibles, porque 28 milisegundos a priori no parece mucho tiempo, pero si es que esta query se ejecuta 1000 veces por minuto, pues habría que sumar esto 1000 veces y claro, ya empieza a sumar demasiado tiempo, ¿no? Y eso va a hacer que la base de datos además esté todo el trapo ahí, todo el tiempo a todo trapo. Entonces, si hacemos, por ejemplo, un filtro de select, bueno, vamos a mirar un momento a ver qué IDs ha asignado. Vemos que tiene el ID aquí 50.001, ¿vale? Aquí tiene el ID 50.001. Bueno, habría que ver si he insertado por ahí los demás. Bueno, aquí tiene un montón, ¿no? Habría que decir, oye, dame el empleado que tenga el ID, por ejemplo, select all from employee where ID igual a 5, por ejemplo. Vamos a poner un número, vamos a poner que nos devuelva el 78.999. Ahí nos lo devuelve, ¿no? Esto ya ha tardado 125 milisegundos. Vamos a mirar a ver esto. Si le hacemos un explain analyze también. A ver, espera un segundo. Aquí, explain analyze. Espera, voy a duplicar esto. Voy a dar más espacio aquí. Explain analyze sobre esta consulta y miramos a ver qué es lo que pasa. Vale, vamos a fijarnos que aquí el escaneo ahora es por índice. Index scan. Ya no es como este otro que es sec scan, que es escaneo secuencial. Y vemos que que es el escaneo secuencial, tarda 26 milisegundos con un coste de 4.300. Este tiene un coste de 8,44 y el ROUS 1. Y claro, aquí el tiempo es 0,047, o sea, es muchísimo más óptimo. Obviamente porque aquí estás buscando una sola cosa, ¿no? Esto está atacando a un índice. Entonces, claro, gracias a que existe un índice, pues es capaz de, aquí vemos, ¿vale? Aquí no nos los muestra el índice que se crea por defecto, el pgAdmin no lo muestra, en cambio dbeaver sí lo muestra. El programa dbeaver sí que muestra que hay un índice por defecto, que es el índice que se genera automáticamente en la clave primaria. Ese está oculto aquí para que nadie lo borre, porque se entiende que siempre debería haber un índice en la clave primaria que no se debería borrar, porque entonces podrías llegar a generar un gran problema de rendimiento, porque cada vez que se quiera recuperar un elemento por su clave primaria, va a hacer una escaneo secuencial y eso pues obviamente no es lo más óptimo, ¿no? Vale, eso vemos que esto estaría optimizado. Ya se ha generado automáticamente un índice para esa columna ID y esto estaría optimizado. Ahora, ¿qué pasa si queremos buscar por otros campos? Por ejemplo, vamos a mirar para employee qué más campos tenemos. Y queremos decirle que nos dé un índice para todos aquellos cuya, vamos a poner, nombre sea empleado. Entonces vamos a decirle, ¿vale? Este es el campo ID. O sea, esto que hemos visto era para el campo ID. Vamos a mirar ahora para el campo name. Y decimos, oye, ¿por qué no me haces un select all from, vamos a poner name y vamos a poner aquí, todos tienen un nombre diferente, que se ha generado dinámicamente con Java, from empleado 3. Vale, pues vamos a probar esto y vamos a ver qué pasa. Nos lo recupera, ¿no? Y vamos a hacer un explain analyze sobre nombre, a ver qué es lo que ocurre. Vamos a probarlo, explain analyze sobre nombre. Vale, vemos que está ocurriendo un escaneo secuencial. Fijémonos que esto está tardando prácticamente lo mismo que hacer un select all from employee sin ningún tipo de filtro, ¿no? Sabemos que este tiene un escaneo secuencial y tarda 33 milisegundos, ¿vale? Eso no es fijo, esto va cambiando cada vez, obviamente. Depende un poco de los recursos de la máquina, la versión de Postgres y pues cómo esté el ordenador en ese momento, la cantidad de conexiones, etcétera.
Y este otro viene a ser siendo prácticamente lo mismo, ¿no? Si nos damos cuenta, el tiempo pues, anda pues, parecido, incluso hasta peor, ¿no? Y es un escaneo secuencial. Entonces, claro, no podríamos plantear hacer algo parecido a esto, pero como ocurre con el ID para que sea igual de óptimo. Bueno, pues ahí es donde entran en juego los índices. Entonces, la idea sería crear un índice sobre esa columna, ¿vale? Entonces, decir, oye, pues mira, vamos a hacer un create index, que normalmente los índices se les empieza llamando idx barra baja, este es el nombre que nosotros le vamos a dar. idx barra baja, el nombre de la tabla que se llama employee barra baja y luego ya, o bueno, si no directamente la columna, ¿vale? idx barra baja name, ¿vale? O se suele poner el nombre de la columna, o sea, de la tabla, por si acaso luego se recuperan todos los índices de todas las tablas, pues que se vea rápidamente ya en el nombre de qué tabla viene. Entonces, lo normal es poner el nombre de la tabla, o sea, empezar poniendo idx, luego el nombre de la tabla y luego el nombre de la columna y luego, pues, si se está haciendo una condición o algo, pues la condición. Entonces, en este caso voy a poner la columna que es name. Ya está. Este va a ser el nombre de mi índice. Le voy a poner on y ahora tengo que especificarle sobre qué tabla, que va a ser employee, y ahora la columna. La columna va a ser name. ¿Vale? Este sería, pues, por ejemplo, un índice. Vamos a probar a crearlo. Esto obviamente tardará un poco porque tendrá que preparar, o por así decirlo, esa estructura de datos, ese índice, pues tendrá que poblarlo, tendrá que... Claro, habíamos dicho que los índices tienen una contra, ¿no? Que es que las operaciones de escritura, pues obviamente van a hacer que los índices se tienen que mantener. Entonces, cada vez que se insertan datos, el índice también se tiene que refrescar, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos creado un índice. Y ahora vamos a volver a hacer esto. Primero vamos a verificar que nos lo devuelven. ¿Vale? Eso es lo primero de todo. ¿Vale? Lo está recuperando. Parece que ahora ha tardado menos. Vamos a hacer explain analyze. ¿Vale? Y vemos cómo el tiempo ha bajado una locura, ¿no? O sea, estamos viendo que ahora ya no es sec scan, sino que ahora es index scan using idx employee name, que es lo que hemos creado, el índice que hemos creado, y el coste ha pasado de 4.000 y pico a 8,44 y el tiempo ha pasado de 28 milisegundos a 0,050. O sea, hemos creado un índice con esta línea de código, que además si refrescamos aquí lo vamos a ver, aquí lo tenemos, es este, ¿vale? Podemos ver los índices, podemos darle aquí a Properties y podemos ver qué es lo que tiene. ¿Vale? Si aquí modificamos por lo que sea esto, el índice, ¿vale? Pues entonces aquí, mira, está sobre la columna name, aquí lo vemos. Luego este es el índice. Esto nos ha permitido ahora mismo optimizar aquellas consultas que se hagan por nombre. Es decir, que si en nuestra aplicación de Java creamos un método que sea find, es decir, ¿no? Si nosotros ahora venimos aquí y hacemos, hombre, se puede hacer una prueba rápida, a ver cuánto tarda desde Java en recuperarlo, ¿no? Si creamos un método que sea list employee, que sea find by name, vamos string name, ¿vale? Vamos a implementar este método. Vamos a hacer una búsqueda desde Java por nombre y vamos a contrastar cuánto tarda cuando lo hacemos con índice y sin índice. Entonces, find by name, lo que vamos a hacer es una query. Bueno, lo vamos a hacer en el repository, que nos sale un poco más rápido. Tener que andar implementando. Bueno, no, porque si queremos, está pensando a ver desde dónde hacerlo, si desde aquí o desde el otro lado. Bueno, lo podemos hacer aquí, ya que estamos, lo hacemos con Hibernate desde aquí. Entonces, venga, lo que voy a hacer es que, como parecido a esto, ¿no? Voy a venir aquí, voy a hacer este, y aquí que se haga una query, no, directamente no voy a hacer una query, vamos a hacer un find. Es decir, un session.find, y aquí le pasamos el find era, por un lado, employee.class, y por otro lado, el ID que queremos, ¿no? Que bueno, el ID nos lo van a pasar aquí como... Ah, vale, es que es por nombre, sí que tenemos que hacer la query. No nos queda otra. Create query. Un segundito, que lo vamos a copiar de aquí. Sería from employee where name igual a, y creamos el parámetro name,
Entonces esto lo extraemos como una query de employee. Ya lo hemos hecho en sesiones anteriores con Hibernate. Y entonces quitamos esto. Ya tenemos la query. Y ahora sobre esa query hacemos un set parameter donde le pasamos el name que nos ha pasado aquí y ejecutamos la query. Vale, bueno, a ver si esto carga porque se ha quedado aquí como pensando, ¿no? Se ha quedado aquí un poco... Sí, no sé, se ha quedado un poco... A ver qué más nos dice por aquí, si es capaz de cargar. No, esto no es lo que quería. Bueno, voy a probar a cerrar la clase y volver a abrirla, a ver si IntelliJ se entera. No, parece que no quiere... O sea, está... Ah, vale. Ya cuele. Esto está en blanco, tendría que aparecer en color, quiere decir que de momento pues todavía no lo está leyendo, no se está enterando IntelliJ. Entonces puede ser por los recursos, puede ser por lo que sea. A priori tiene memoria de sobra, pero bueno, puede ser que se esté quedando ahí pensando. Vale, mira, ya retiró. Entonces este query hay que importarlo, que lo podemos poner que viene de Hibernate. Bueno, vamos a ver si carga o hace algo. Mira, require type, query. Entonces vamos a quitar este de Hibernate y poner el de JPA. Vale, no sé por qué ahora mismo pues, va un poco lento. Creo que igual lo que voy a hacer es que para no ralentizar, lo que voy a hacer es que voy a cerrarlo y lo vuelvo a abrir. Se queda así un poco lento. Y así ya podemos hacer el ejemplo tranquilamente. La idea sería medir el tiempo de lo que tarda desde Java, ¿no? Para hacernos una idea si también se ve la mejora en Java. Que obviamente, pues si se ve a nivel de base de datos, se va a ver en Java. Y mientras voy cargando, pues la idea sería ver otros campos, ¿no? Es decir, qué pasa ahora si buscamos, por ejemplo, por active, que es una propiedad booleana que puede tener más de un valor, ¿no? Pues vamos a mirar a ver qué le pasa. Entonces nada, esto sigue cargando, lo vamos a dejar. Y lo que quería probar era lo siguiente. Es sobre la propiedad active. Pues si ocurre lo mismo, ¿no? Si yo hago un select all from employee, ¿vale? Y ponemos where. Vamos a mirar primero las columnas, ¿no? Que sería, a ver si nos lo carga. Aquí está, ¿no? Active true. Hay algunos que eran true y otros que eran false. Entonces podemos poner select all from employee where active is true. Vamos a probar a ponerlo así. Vale, aquí nos sacaré los que son true y vamos a probar, por ejemplo, los que son false. ¿Vale? Porque hay de ambos. Vale, aquí sacaría los que son false. Y miramos también de hacer un explain analyze de cada uno. Entonces ponemos un explain analyze en cada una de estas dos consultas y miramos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Explain analyze. Vemos que nos dice que está haciendo un escaneo secuencial y tarda pues como lo que vimos al principio, ¿no? Coste 4.000 y pico y tiempo 30 milisegundos, un poco más, ¿no? Y a ver el false. Pues viene siendo parecido, 4.000 y pico y bueno, pues aquí hay veces que sube más. Entonces, claro, esto no está optimizado, no existe un índice, entonces habría que crear un índice optimizado para esto. Vale, esto nada, lo vamos a dejar aquí. El SonarLint también, es que he metido este plugin recientemente y también pues eso pues consume más recursos, ¿vale? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué más? Pues lo siguiente sería, ya tenemos el explain analyze y ahora la idea sería crear un índice para ese campo, create index, que hemos llamado idx, employee y la columna que se llame active, con nombre de la tabla, nombre de la columna, active y cerramos aquí, ¿no? Vamos a probar a ejecutar esto. Vale, se habría creado un índice, de manera que si ahora ejecutamos este, ¿vale? Sigue haciendo un escaneo secuencial.
¿vale? O sea, vamos a verificar que se creó el índice. Vale, aquí está, ¿no? Activo. Ahí está el índice. Y si probamos otro explain analyze de active is false, ¿vale? Este vemos que, bueno, sí que hace bitmap, scan, o sea, un escaneo que sí que a priori es más óptimo, ¿vale? Tarda 17 milisegundos, ¿vale? Vamos a probarlo, ¿vale? Sí que algo ha optimizado, pero el de true, pues sigue siendo lo que sería secuencial. ¿Por qué? Pues porque hay veces que aunque creemos un índice, si el query planner detecta que hay muchos valores para ese, o sea, muchos registros para ese valor en concreto, no utiliza el índice porque al final detecta que le sale igual o más óptimo hacer el escaneo secuencial, ¿vale? Porque hay veces que también el utilizar el índice pues, conlleva una planificación y eso pues lo desecha si ve que no le va a ser rentable. Entonces hay que tener en cuenta que no, por crear un índice no quiere decir que esto sea la panacea, sino que hay que tener en cuenta que si hay muchos valores para ese, o sea, para ese valor en concreto, pues puede ser que el índice no lo utilice, ¿vale? O sea, no aplique. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en estos casos? Bueno, se puede plantear ver este índice de Employee Active, se podría crear un índice un poco más específico. Voy a borrarlo, ¿vale? Desde aquí puedo hacer delete y borrar el índice y plantear crear uno igual, pues un poco más específico, a lo mejor index id que es Employee Active True, y entonces filtrar aquí where it is true. Se podría plantear hacer un where, lo que sería ya pues como un filtro parcial, ¿no? O sea, perdón, un índice parcial. Y luego probamos a ejecutar esto, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿vale? Tanto si es un índice en el cual es un índice parcial, como si es un índice normal, el problema sigue siendo el mismo y es que hay demasiados registros true. Por lo tanto, no utiliza el índice. Hay unos 100.000 en este caso, habría unos 100.000 true. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos creado nosotros aquí hace un momento en la aplicación. ¿Vale? Este está true, este está true. Entonces hay unos 150.000 true y 50.000 false. Por eso es que para el false sí tiene sentido el índice. Vamos a poner aquí este false. False. Y vamos a hacer el filtro del false. Entonces vemos que aquí, claro, el coste pues, es mucho más pequeño y el tiempo son 10 milisegundos. 9 milisegundos, 14 milisegundos, bueno, es bastante más reducido. Aún así, en este caso no interesa hacer este filtro, ¿vale? Esto interesa más cuando tenemos a lo mejor fechas o algún tipo de valor que se pueda ser más interesante. Entonces, bueno, en este caso el where no lo utilizaríamos, lo mejor sería simplemente crear este índice. Pero bueno, lo podemos comprobar, ¿no? Ahí nos dice de 435 a 3.300 el coste. Y filas 49.000, ¿vale? Eso se puede anotar, 49K y 435 a 3301. Y entonces lo que haríamos sería borrar estos dos índices y generar el otro y compararlo, ¿no? Si realmente equivale a lo mismo. Es decir, creamos este normal de una sola columna sin filtro ni nada y hacemos la prueba de hacer esto, explain analyze de false. Vale, aquí vemos que nos pone 555 a 3.420 con también 49.000 filas, ¿vale? Por lo tanto, el coste, bueno, en este caso aquí el coste pone 400, o sea, 543. Entonces, en el otro lado habría que ver si tiene más o menos coste. Vale, sería prácticamente lo mismo. O sea, de hacer esto así o hacerlo directamente de esta manera, a lo mejor sería ponerlo así, ¿no? El tema es cuando tenemos fechas, que es lo realmente interesante, que sí que pues, tiene sentido hacer un filtro parcial, ¿no? Entonces vamos a probarlo. Entonces, este en concreto, lo que hay que tener en cuenta es que si hay muchos valores de un campo, pues no se va a emplear el índice. Entonces, un buen ejemplo para tenerlo en cuenta. Otra de las columnas que tenemos, bueno, aquí esto sí ha terminado, se podría hacer la prueba que estamos llevando a cabo. ¿Va? Esto viene de Hubs Persistence.
Y pues ya con el set parameter, bueno, no sé, a ver por qué no lo carga. Set parameter y luego ya hacíamos un query y hacíamos un get single result, ¿no? O sea, hacía un get single result o get first result, get single result. A ver un segundo. Hacks persistence query. Vale, no sé, por alguna razón ahora mismo no lo está cargando. Voy a hacer una pequeña prueba aquí en plugins. Y bueno, nada, me pide que lo reinicie. Y entonces, esta es la columna active, ¿vale? Entonces vamos a probar, por ejemplo, con alguna de las otras columnas. Teníamos la de edad. Entonces, la de edad puede ser interesante para hacer un filtro parcial. Entonces podemos poner, por ejemplo, una fecha. Vamos a poner age. Entonces podemos hacer un create, bueno, hacer primero, ¿no? Select all from employee where, vamos a intentar filtrar por age y hacer lo que sería, pues por ejemplo, un between, o como hicimos antes, ¿no? Que habíamos hecho lo que era, sí, habíamos hecho lo que era un filtro de mayor que y menor que o algo así, pero bueno, podemos poner por fecha entre, vamos a poner 0 and, vamos a poner 30. Vamos a ver qué dice esto. Vamos a poner 1, ¿vale? Age, vale, nos falta el between. Between 1 and 30, vamos a ver por aquí ahora. Vale, aquí te sacaré todos los empleados de 20 años, ¿no? Bueno, 20 años y el 30 incluido. Vamos a poner 29, por ejemplo. Te vuelve 50.000 registros. Entonces, aquí la idea sería también que nosotros podemos crear un filtro. Bueno, también podemos hacer nuestro explain analyze para verificar qué es lo que hace, ¿no? Hace su escaneo secuencial de 64 milisegundos, hemos visto ahí. Entonces, la idea sería así, planteando create index y de x employee age. Y podemos, por ejemplo, less than 50, ¿vale? Pues podemos optimizar o les dan 30, por ejemplo. On la tabla employee, la columna age, y ahora ya sí poner where. Y entonces plantear poner aquí este mismo filtro o con el filtro parecido, ¿no? O sea, por ejemplo, where age sea menor que, vamos a poner 30. ¿Vale? Les dan 30. Entonces crearía este índice de manera que cuando hagamos este filtro vemos cómo estaría haciendo el escaneo y ha tardado ahora unos 15 milisegundos, lo que quiere decir que ha bajado. ¿Vale? O sea, aquí si miramos lo que está haciendo ahora, aquí pone bitmax es index scan on idx employee age, o sea que estaría utilizando el índice. Sabemos que sí que lo está utilizando, ¿no? O sea, es que estaría llevando a cabo el uso de ese índice. Hombre, otra cosa es que aquí luego le pongamos menor que 50, vamos a probar. No, bueno, perdón, que esta era la consulta al índice. Esto aquí le ponemos 29, pues si le ponemos 50, vamos a ver qué pasa. Claro, aquí optar por utilizar el escaneo secuencial. Es que es muy importante al final el tema de qué datos detecta. Entonces, en base a la cantidad de datos y registros que encuentre para ese filtro en concreto, pues optará por utilizar un índice o no. Entonces, en este caso no puedo utilizar el índice porque el índice es para menos de 30 y aquí tienes de 1 a 50. Por lo tanto, no puedo emplear ese índice solo, tendrá que hacer más escaneo todavía. Por lo tanto, opta por hacer un escaneo secuencial tardando unos 65 milisegundos. ¿Vale? Entonces, si tú dices, oye, dame todos los empleados de 30 años, ¿vale? Where age 30. Entonces, aquí vemos
bueno, vamos a poner, por ejemplo, 20, porque tenemos la edad de 20, ¿vale? Entonces vemos como aquí, al hacer 20, vamos a poner, por ejemplo, 50, ¿no? Y vemos qué es lo que pasa. Búscame todos aquellos empleados que tengan, ahora un segundo, en edad, ¿qué era lo que habíamos puesto? Bueno, esto lo ajusto luego y aquí en edad, ¿qué habíamos puesto? Habíamos puesto 40, 20 y 30, ¿no? Entonces, claro, si yo le digo, dame todos aquellos de 40, vemos que opta por hacer un escaneo secuencial y está tardando unos 30, 40 milisegundos, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un filtro para un determinado rango en concreto, que sea este de 30, pues hemos creado ese índice, entonces le ponemos aquí 20, ¿vale? Y para 20, pues sí que utiliza el escaneo y tarda 8 milisegundos, lo cual pues ya está bajando, ¿no? El coste aquí vemos que pone 547, ¿vale? Que va desde 500 y pico a 3000 y pico. Y si miramos este otro, este va hasta 4000 y pico y pues tarda bastante más. Aquí vemos que está tardando 30 milisegundos, ¿no? Más o menos así de media, incluso más. Y este otro pues está bajando a 18. Entonces ya es bastante más, bastante más optimizado. Entonces esto sería como un filtro parcial, por así decirlo, ¿no? Entonces todo aquello que ataque ahí a menos de 30, pues por ejemplo, si sabemos que lo más frecuente es buscar empleados de determinado rango de edad, pues claro, cuanto más optimicemos esto y pongamos, mira, si es que es para 22, por ejemplo, ¿no? Voy a borrar el índice o drop. Se puede hacer un drop index también, ¿eh? Si no se crea, se borra desde aquí y ya está. Si viene aquí y dice, oye, vamos a borrar este. Y creamos un índice de 22. Y ejecuto esto. Y ahora probamos el explain analyze de 20. Pues ahora ha bajado de 18 a 11. O sea, algo ha bajado. ¿Vale? O sea, un poquito más óptimo es, porque ya no tiene que recorrer esos 8 años de más, ¿no? ¿Se entiende? Entonces aquí sería como un poco más optimizado. Bueno, habría que ver que el coste igual es el mismo, ¿no? Habría que ver si realmente habría optimizado algo. Pero suponiendo que tuviéramos empleados de todas edades, pero lo más frecuente sería consultar solo aquellos de menos de tal edad, ¿vale? Pues o supongamos que, por ejemplo, tenemos un listado de personas censadas en algún lugar y la consulta más frecuente es buscar a aquellos que sean mayores de 18 años, ¿no? Para saber quiénes son ciudadanos mayores de edad. Pues podemos crear un índice que sea para más de 18. O imaginemos que es periodo, personas que representan pues, el ciudadano medio, o sea, que sea de una edad más productiva, ¿no? Vamos a poner de 18 a X edad. Bueno, pues podemos crear un rango para esa edad exacta, de manera que esas consultas, que son las más frecuentes, van a utilizar ese índice que estaría más ajustado, más acotado, y entonces pues esas consultas van a ser más óptimas. ¿Vale? Si sabemos que estamos buscando entre un rango. Normalmente los índices se van a crear para aquellas consultas que son las más frecuentes. Es decir, si nosotros sabemos que se filtra por determinado rango de edad con mayor frecuencia, pues lo lógico es acotar aquí el filtro al máximo para que sea lo más óptimo posible. ¿Vale? Incluso plantear decir where age, vamos a poner mayor de 18 and age menor o igual de 22. Vamos a ver así. Entonces aquí estaríamos acotando y aquí estaríamos acotando este. Claro, aquí bueno, el coste es el mismo porque tampoco hay ahora mismo empleados de todas las edades, ¿no? O sea, ahora mismo no hay... Hombre, se podría plantear acotar, lo que pasa es que, claro, tener aquí edad de más de 100 no tiene sentido, ¿no? Vale, a ver aquí un segundo, set single result. Esto me daría un employee. Nada, está ahora mismo un poco saturado. Tengo que revisar. Esto nos daría como resultado un employee
que eso es lo que tendríamos que volver aquí, ¿vale? Pero bueno, este ejemplo ya lo dejaré yo ajustado para subirlo. Y esto sería para filtrar por edad. Vamos a probar, por ejemplo, por fecha, porque puede ser interesante también plantear un filtro por fecha. Y miramos a ver cómo podría hacerse, ¿no? Entonces, la idea sería la siguiente. Nosotros podríamos decir, aquí hemos visto por age. Vamos a mirar por ¿qué tendríamos? ¿Qué más teníamos aquí en columnas? Teníamos age, active, email, name, register date, por ejemplo, salario. También se puede hacer algo parecido con la edad. Register date. ¿Vale? Entonces aquí se puede crear también un índice para esa columna o a lo mejor algún tipo de índice un poco más específico. Por ejemplo, vamos a poner aquí create index index employee y vamos a poner register date teníamos varios años, ¿no? Habíamos puesto, a ver un segundo cómo lo habíamos puesto aquí no, era esta clase. Teníamos para 2020, 2019 y para 2021. Entonces se puede plantear decir, bueno, pues vamos a hacer el filtro, o sea, el índice para 2019, por ejemplo. Bueno, 2019 tenía 100.000 empleados, entonces son bastantes. Lo mejor igual es poner, vamos a probar para 20. Y entonces aquí decimos, bueno, primero también sería interesante siempre antes de crear ningún índice hacer un select, ¿vale? Hacer un select con explain analyze para ver cuánto tarda y así luego sabemos si es optimizado con el índice. Select all from employee y aquí hacemos un filtro where y ponemos registered date igual a y entonces le decimos, oye, dame aquellos que sean de 2020, ¿no? Entonces vamos a mirar a ver si lo podemos sacar. Podemos extraer el año, que eso es algo también bastante interesante. A partir de una fecha se puede llegar a sacar el año. Entonces, where register date. Vale, pero bueno, de momento vamos a poner la fecha exacta. La fecha que le estamos poniendo era, a ver cuál le puse aquí, el día 1 del 1 del 2020. ¿No? Entonces le decimos, oye, filtrame por 2020 0101. Vamos a ver si encuentra algo. Sí, ¿no? Aquí está encontrando estos, son unos 50.000. Y si hacemos un explain analyze, esto estaría tardando 29 milisegundos, vemos, ¿no? Con un coste de 4.000 y pico. Que es un poco lo que pasaba antes cuando no había ningún índice en cualquier columna, ¿no? Vale, pues aquí lo que podemos hacer es plantear en este where, decir where register date. Entonces aquí es cuando podemos revisar, decir, bueno, vamos a probar, pues a lo mejor a extraer el año, podría ser una posibilidad, plantear extraer el año. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo podría ser con un extract. Es decir, vamos a crear un índice, pero solo para el año 2020. Esto puede ser interesante. Entonces vamos a hacer where register date, pero esto sería más o menos de esta manera. Extract, función especial. Vamos a poner que sea year from y vamos a decir el campo, que es register date, hemos dicho. ¿Vale? Y esto tiene que ser igual a 2020. Así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a crear un índice para el año 2020, where extract year from register date igual a 2020. Vale, vamos a ver qué nos dice. Sí, esto sería where. Ah, bueno, me falta el on. Falta on employee y la tabla register, register date. Vale, nos faltaba eso. Entonces, bueno, vamos a ponerlo en 2 líneas mejor. Y ahora ya está. Se ha creado el índice. Está por aquí el índice. Sí, aquí lo vemos, 2020. Entonces vamos a intentar hacer ahora este explain analyze. Vale, aquí igual no lo pilla porque a lo mejor no, igual hay demasiados registros, puede ser también para 2020.
Vamos a hacer el where, pero haciendo también el extract, ¿vale? Vamos a poner where extract year 2020, ¿vale? Y vemos que ahí ya pilla bien el índice. ¿Vale? Porque si ponemos la fecha exacta, pues entonces no es capaz de hacer esa conversión de lo que te están pidiendo. No es lo mismo pedir la fecha que pedir un año, o todas las fechas de un año, quiero decir. Entonces, aquí esto es algo muy común, ¿no? Decir, oye, mira, dame todos los empleados o todos los registros de este año. Imaginemos que tenemos una base de datos donde tenemos las ventas y queremos extraer las ventas de este año actual porque queremos hacer un poco de business intelligence para sacar el reporte anual. Entonces, si lo queremos hacer del año actual, pues claro, si sacamos esto y tenemos un campo fecha, pues podríamos hacer extract year from igual a aquí, pues, el año actual. Entonces, si eso nosotros ya tenemos un índice para ese año en particular, pues va a hacer, claro, imaginemos que somos una empresa que tenemos un histórico de 10 años, pues no es lo mismo hacer una consulta sobre la tabla y recuperar del año actual teniendo que escanear todos los registros, que si tenemos millones de ventas, imaginaros Amazon o un e-commerce enorme que está generando millones de ventas por día, pues claro, hacer una consulta así puede ser muy costoso, ¿no? Entonces, poder tener un índice del año actual o del mes actual o de la semana actual, pues puede ser algo bastante interesante porque cuando se hagan las consultas con este where, pues va a hacer que se reduzca muchísimo el coste y el tiempo de ejecución. ¿Vale? Entonces, la idea era ver un poco el tema de los índices para optimizar las consultas. Es decir, nosotros hacemos queries a base de datos y por defecto pues, va a hacer un escaneo secuencial. Si no utilizamos la clave primaria, pues hará un escaneo secuencial y eso tiene un coste. Porque si tiene que recorrer todo, pues claro, si hay millones de registros va a tardar. Entonces, lo que se trata de utilizar es índices que hagan que no tengas que recorrer toda la tabla. Y si a mayores esto lo combinamos con el enfoque de la sesión anterior, que eran particiones, pues podemos tener particiones y luego además índices y entonces optimizar al máximo nuestras consultas. De manera que la base de datos ya pues, no sufre tanto cuando tenemos que hacer esas consultas. Bueno, pues hasta aquí esta sesión de hoy, en la que hemos hablado ahora de optimización de consultas y gestión de índices. Hay más elementos también por ver, como el tema de las vistas, vistas materializadas, como table expressions, funciones ventana, etcétera, que iremos explorando en posteriores sesiones. Lo dejamos por aquí y nos vemos en la siguiente. Que vaya bien. Hasta luego.